Muy buenas tardes. Hoy en la nueva sesión del cine de Solaris me voy a centrar en Misión Imposible, Sentencia Final, la última producción de esta saga, la séptima y última, como eso se dice, porque ya hay quienes comentan que, bueno, ponen las correspondientes interrogantes sobre si será así, ya se verá. Y bueno, pues es una excelente película, a mi modo de ver, que, bueno, condensa o casi es de los últimos reductos de ese cine espectáculo que, bueno, que ya tampoco se hace o que, por desgracia, ha representado el cine de superhéroes. ¿Por qué digo por desgracia? Porque si por algo se recordará este siglo, si hay algo que destaque en la producción cinematográfica como fenómeno, como antiguos o décadas pasadas, pues se puede hablar de la Nouvelle Vague o del Free Cinema, los nuevos cines. Eh, ¿Qué es lo que se puede hablar de estas décadas que llevamos del siglo XXI? Bueno, se podría destacar el cine tailandés, podría hablar de Pichapong Graseta Cool, pero realmente el cine tailandés, pues cuántas personas lo ven. Con lo cual uno puede admirar este cine, pero realmente, pues sí, ya tiene incluso su influjo en ciertas producciones estadounidenses, caso del Árbol de la Vida de Dennis Malick o en Ghost Story de David Lowery, que bueno, pues son dos de las producciones más sobresalientes estadounidenses de este siglo, pero bueno, su impacto, vamos a decir, lo que es en el colectivo social es escaso o nulo. Lo mismo se puede decir del cine rumano, del excelente cine rumano de este siglo, con unas coordenadas estilísticas bastante definidas y con grandes películas, grandes cineastas, pero lo mismo, durante al público en general, pues no le afecta, no le interesa, incluso probablemente ignore buena parte o la mayor parte de estas películas, por mucho que de nuevo pues sean de lo más brillante que se ha realizado en este siglo. Entonces, bueno, pues a nivel cinéfilo quizás se comenten por su importancia en cuanto al lenguaje cinematográfico, pero si hablamos de fenómenos que tienen un impacto social, que la gente va a verlas, que implica, pues eso, una influencia y que un calado en la misma cotidianidad de la gente, pues eso hay que hablar que este siglo es el siglo de los superhéroes. Y bueno, pues aunque ha habido, sí, algunas notables películas, incluso alguna excelente, particularmente para mí la más brillante sigue siendo la de la última que realizó Hugh Jackman, Logan, pero por desgracia, pues sí, sí, ha destacado, sí, de modo más claro, en los últimos 4 años, la verdad es que las producciones han sido bastante pobres. Yo después de sufrir películas como Black Widow, como The Eternals, la última de Ant-Man, cuando los dos anteriores habrían sido bastante notables y entretenidas, pues bueno, me llevó a incluso a evitar verlas, porque francamente ya es que no espero ni un mínimo de entretenimiento. Y no, pues las últimas de ya sea de Capitán América o de Marvels o las de Venom y Kraven o ahora Thunderbolts, pues reconozco que no las he visto, quizás las vea, pero no es algo que me atraiga porque ya me ha sobresaturado o francamente cada vez el interés ha sido menor. Y bueno, el ejemplo también es una que sí vi, la última de Deadpool con Grande Wolverine, que también pareció bastante inferior a las dos previas, que por lo menos tenían su interés y su gracia, sobre todo la segunda. Pues en esta escala de producciones es donde también se ha mantenido Tom Cruise con esta sentencia final como última expresión. Y francamente ha creado una saga, sobre todo a partir del cambio que tuvo a partir de la tercera película, realizada por J.J. Abrams. Ha sido pues 5 películas realmente, no, 6, ¿para que son ya? Hoy ya he perdido la cuenta, que son las que han realizado las últimas de Christopher McQuarrie, la que realizó Brad Bird y la que había realizado antes J. Abrams. 6, total. Pues hubo ahí sí, un giro bastante, o un cambio bastante radical entre las dos primeras y la tercera. Aquí ya tendríamos ya no solo hablar del tema o término del espectáculo, sino del cine de espías, combinado con el cine de acción. Y eso supone también hablar de cómo ha cambiado el cine de acción en este siglo con respecto al cine de los 90. Las dos primeras son ejemplos precisamente de aquel cine de los 90, pues me parecen las menos interesantes, con mucha diferencia. En particular la segunda, la de John Woo, me parece bastante insípida y bastante
insustancial, incluso diría. Y la primera, pues es otro ejemplo de ese amor por el artificio, pues menos jugoso, que es el de Brian, que le interesaba a Brian De Palma, que, bueno, realizó a mi modo de ver, una excelente película como Atrapado por su pasado, pero su cine en general, pues no me atrae precisamente. Quizás sea otro cineasta del que hablar también en cineastas sobredimensionados. El cine de acción en los 90 era un cine eso, muy pirotécnico, muy efectista, un cine más bien de acrobacias, era un cine en el que no importaba mucho lo que le podían, vamos, el realismo de que realmente si los personajes estuvieran padeciendo esas situaciones, pues quedaran inmunes o no les pasara nada. Hubo incluso, recuerdo algún texto con cierta gracia que hablaba de si realmente Bruce Willis en La Jungla de Cristal, pues hubiera sufrido todos aquellos golpes y caídas, pues realmente todos los reales padecimientos que tendría su organismo, ¿no? Y bueno, era el ejemplo, eran todas estas películas da igual si fueran las de James Bond entonces, con Chris Brosnan, o las de Schwarzenegger, Carey Reiser, o Sylvester Stallone, no importaba, era un poco buscar ese no a más, en donde daba igual que fuera todo muy sacado o exorbitado, porque da igual, lo que importaban era esa especie de no a más de atracción de feria. Y por eso, pues el cine de acción de finales de los 80, de los 90, me parece tan poco interesante. En cambio, hemos dio un cambio radical en este siglo XXI, para bien, en algunas producciones, no en otras. Y en ese cambio, por ejemplo, que se notó en, en la tercera de Misión Imposible, porque la anterior, la John Woo, se había estrenado en el 2000, la de tercera se estrenó en el 2006, y ese mismo año también en el que se estrena la primera película de las protagonizadas por Daniel Craig como James Bond, que también ahí en estas 5 películas que se realizaron con Daniel Craig como James Bond, se nota la variación, ya no solo con el cine de acción de los 90, sino con toda la saga previa de James Bond. La verdad es que el cambio es radical, por eso he dicho con gran diferencia, son las mejores películas de la saga. Es tanto por el realismo, de nuevo, la contundencia de la secuencia de la acción, en donde no superan de nuevo aun llevando al límite, no llegar a ese punto de decir, bueno, que esto no me lo creo, porque además si el personaje estuviera padeciendo esa situación, pues tendría ya como 26 fracturas o estaría ya en coma. Entonces logran mantener muy bien ese límite, como también la saga de Misión Imposible, de llevar siempre tras intentar transgredir los límites por las situaciones en las que vivimos protagonistas, pero dentro de un punto realista que hace pensar que, bueno, que sí, es la vida de los personajes, pero que no son seres de goma, elásticos, que todo lo pueden padecer, sino que sí, que pueden padecer golpes también y sufrir heridas tanto emocionales como también físicas. En esta película, por ejemplo, bueno, aparte de James Bond, pues también era importante cómo se desentrañó a la figura misma de James Bond, a su icono. Al respecto, es casi como lo que hizo Jean-Claude Godard con algunos mitos, por ejemplo, el de Carmen, cuando tituló aquella película Prenom Carmen, pues se puede decir que estas las últimas películas sobre James Bond, pues son casi como pre-known James Bond, porque es bueno, realmente este personaje como es, que representa, y no solo a él, sino la institución de la que él es ejecutor o agente. Y ahí se desentrañó de un modo admirable hasta bueno, llegar a ese punto en la cuarta película en el que el personaje James Bond abandonaba ese escenario laboral y con todo lo que representaba y lo que defendía y simplemente pues con su amada se dedicaba o buscaba simplemente una vida de disfrute íntimo. Una gran saga la que se realizó, sobre todo Skyfall, y también tuvo su influencia en Misión Imposible, pero a Misión Imposible 3, para comprender un poco ese cambio que hubo, hay que señalar que en ese periodo de tiempo, entre el 2000 y el 2006, por un lado se realizó la serie Alias, precisamente la serie creada por JJ Abrams, y por otra parte es cuando también se surgió lo que es la saga de Bourne. En particular, la realizada en 2004 por la segunda, en este caso por Paul Greengrass. Más que la primera dirigida por Doug Liman, esta segunda de Paul Greengrass por el sentido del montaje, por esa urgencia, por esa fisicidad y también por el enfoque, de nuevo, intentando desentrañar el lado oscuro de las instituciones, las supuestas representantes de la ley, influyó pues tanto a las películas
de Misión Imposible como de James Bond. Luego las de James Bond influiría a su vez en las de Misión Imposible, sobre todo a partir de la que ya realizó Christopher McQuarrie, la de Rogue Nation, en donde bueno, se puede ya ver de modo más claro cómo ese enfoque que ya habían realizado la saga de James Bond, en particular Skyfall, pues también lo hacen en la de Misión Imposible, poniendo en cuestión pues todo el lado oscuro de las instituciones supuestamente representantes de la ley, de las agencias secretas. Y bueno, pues como digo, se ve claramente ese influjo. Pero ya de una manera también formalmente, incluso la anterior, la de Brad Bird, ya se empezaba a afianzar este nuevo enfoque, este nuevo estilo, aún más, afinando aún más el que ya se había planteado en la 3 dirigida por Abrams. Y ya, pues posteriormente, como digo, en esta Rogue Nation, la primera dirigida por Christopher Corey, aún más ya se afianza lo que han sido estas cuatro últimas, las cuatro dirigidas por él, porque además comparten personajes, hay una continuidad más clara y evidente en el desarrollo. Aunque, bueno, como por otra parte en esta última película también se manifiestan ciertas secuencias, pues establece sus conexiones con la primera y con la tercera. Pero fundamentalmente, ya digo, ahí a partir sobre todo eso de la cuarta, que es la cuarta en la saga, se ha creado este estilo, esta forma de narrar, este dinamismo narrativo, que en esta última película, de nuevo, pues alcanza un sentido depurado. La verdad es que me ha asombrado escuchar y leer en diversos lugares, como pues hay gente que cuestiona el ritmo de la película, que le parece irregular, que le parece fallido. De hecho, me llama la atención en la misma, los momentos previos al pase en la que asistí para ver la película, que oía quien hablaba que con cierto desagrado que había escuchado, como que la primera hora hablaban mucho, con lo cual para él era el temor de decirlo, va a ser una primera hora de espanto. Y francamente, a mí la película, que son casi 3 horas, da igual si estén hablando, si es una secuencia de acción larga o breve, el sentido, el dinamismo narrativo, la modulación narrativa de esta película es extraordinaria. A mí me ha mantenido en vilo en toda la narración y en ello es fundamental ya no solo este sentido dinámico de montaje para narrar acciones, sino el hecho de que lo mantiene en vilo es que logra conjugar muy bien el conflicto dramático con las acciones. De nuevo, el conflicto interno, lo que está ahí en juego con la situación externa, que al fin y al cabo es eso, en donde cómo se intenta resolver un conflicto, que en este caso ya tiene tanto un punto individual como también colectivo, porque de nuevo algo que ya se había planteado o esbozado en anteriores secuencias, pues ya sabía que es el lado de sombras, como ya se vuelve a insistir en esta película, de la actividad que realiza Ethan Hunt y sus compañeros es viven en las sombras, pero también hablar de las sombras que conlleva ese trabajo. Desde horas ya anteriores se empezó a plantear cómo pues, la labor que realizaba Ethan Hunt, pues sobre todo en relación con ciertas turbidades que se empezaban a apreciar en las instituciones en las que él trabajaba. Pues comentaba el influjo que como el enfoque de James Bond ha influido también en la saga de Misión Imposible, pues eso como sí, esta cuestión de la mente, de en qué manera es responsable lo que los representantes de la ley hacen o él mismo ha hecho. En esta película, de hecho, en la última, vuelve a plantearse de nuevo cómo quizás los hechos que se desencadenan y que pueden tener tan consecuencia colectiva, ya esbozado claramente en la película anterior, pues quizás haya podido tener también su causa o el hecho de propiciar que pudiera materializarse por pues, una acción u omisión del mismo Ethan Hunt, en donde en el pasado pues, él priorizó una cuestión personal por una cuestión colectiva. Tampoco estoy, obviamente, especificando muchos detalles del argumento, obviamente, de todas maneras, algunos ya, bueno, se puede imaginar cuáles van a ser la columna vertebral de esta historia, porque al fin y al cabo es la continuación de la anterior, con lo cual ya se sabe que el punto central es la amenaza de la entidad, esta inteligencia artificial, y cómo pues, los llamados humanos, sean a nivel individual, como el personaje Gabriel, con el que ya luchó Tom Cruise en la anterior película, interpretado por Shane Morales, pues sigue siendo una amenaza, como también dentro de las instituciones, da igual el país que sea, pues también hay sus
intereses. ¿Cuáles son los intereses? Pues el hecho que es el núcleo en la película del controlar el mundo o controlar las acciones en la realidad, los acontecimientos, que es una cuestión de qué manera controlamos o no controlamos y cuál es nuestra compulsión, nuestra avidez de controlar y dominar, ya sea a nivel colectivo, a nivel individual en nuestra relación con la realidad. Por eso aquí en la película pues se vuelve a insistir en una cuestión fundamental, que es el hecho de más bien priorizar o enfocar en que no, la realidad no se plantee en términos de adversarios, sino en términos de colaboración. Es decir, valorar más el hecho de es como estrechar una mano que el hecho de una pistola, de empuñar una pistola o un puño. Eso es algo que es insistente, en lo que se insiste, y que es un evento, por eso, que cala emocionalmente en la película, en el desarrollo dramático y que mantiene en vilo no solo las secuencias de acción, sino toda la tensión dramática de lo que puede ocurrir a los personajes y también a lo que es el mundo en general, porque todo tiene todas sus consecuencias también a gran escala. Como decía, a nivel espectacular o como es en dinamismo narrativo, la película me ha parecido impecable. Ya digo, las 3 horas se me pasaron fluidamente y hay secuencias de acción brillantes que pueden considerarse entre las más brillantes de esta saga. Bueno, la que ya se ha anunciado repetidamente con las avionetas o la que, bueno, que todo el mundo puede prever qué va a ocurrir en ese submarino con el que empezaba la anterior película que se había hundido, donde estaba la clave, que ya se dejaba claro que era un detalle importante. La película, por tanto, una excelente película, con una densidad y una sustancia realmente remarcable. Y de nuevo, todo un ejemplo de depuración, de coreografía, de montaje narrativo, en donde en todo momento uno sabe dónde está y cómo esas circunstancias se afectan a los personajes y cómo también uno se implica con esas circunstancias. Una gran película.